¿Qué animales podrían derrotar a un oso grizzly en un enfrentamiento directo? No hablamos de quién corre más rápido. No hablamos de quién ruge más fuerte. No hablamos de quién parece más intimidante en una foto. Hablamos de choque real, de contacto, de huesos contra huesos. Hablamos de fuerza aplicada, de masa corporal, de armas naturales diseñadas por millones de años de evolución, de resistencia al daño, de capacidad real de neutralizar al oponente antes de ser neutralizado. Porque el grizzly no es cualquier animal, es uno de los depredadores terrestres más respetados de Norteamérica. Habita principalmente en Alaska y Canadá, aunque su presencia se extiende por distintas regiones montañosas y boscosas. Necesita territorios enormes para sobrevivir. Se mueve kilómetros cada día, defiende recursos, compite, impone, es omnívoro, sí. Come bayas, raíces, peces, carroña. Pero cuando decide cazar o pelear, deja de ser un recolector oportunista y se convierte en una máquina de fuerza bruta. Un grizzly adulto puede acercarse a los 2,5 metros de longitud si se estira por completo y rondar los 400 kilos, con individuos excepcionales que superan esa cifra con claridad. Tu joroba no es grasa. Es músculo puro concentrado sobre los hombros. Una estructura pensada para excavar con potencia, para golpear con las patas delanteras y para empujar con todo el peso del cuerpo. Sus garras pueden medir más de 7 centímetros. No están hechas para precisión fina. Están hechas para desgarrar, sujetar y abrir. Su mordida no es la más fuerte del reino animal, pero combinada con su tamaño y su cuello grueso, es más que suficiente para causar daños críticos. Y aunque por su volumen rara vez trepa árboles como lo haría un oso negro, eso no significa que sea lento. En distancias cortas puede acelerar con una velocidad que sorprende para un animal de su peso. Si decide cargar, el impacto es serio. No es perfecto, su vista no destaca, no es un cazador, especializado como un gran felino. Pero compensa esas limitaciones con un olfato extraordinario, una tolerancia al dolor considerable y una agresividad que, en el escenario adecuado, puede escalar muy rápido. En su entorno natural, el grizzly es una fuerza dominante. Muchos animales evitan el conflicto directo con él por una razón simple. El riesgo es demasiado alto. Pero incluso una fuerza dominante tiene límites. El tamaño importa. La biomecánica importa. El contexto importa. Y cuando sacamos al grizzly de su zona de confort y lo enfrentamos a animales con ventajas físicas claras o armas todavía más extremas, la ecuación cambia. Así que hoy vamos a analizar 7 animales que, en las circunstancias correctas, podrían derrotar a un oso grizzly. No vamos a romantizar nada. No vamos a exagerar cifras. No vamos a convertir esto en fantasía. Solo biomecánica, comportamiento, instinto y probabilidades reales. Empezamos. Número 7. Bisonte americano. El bisonte americano es el mamífero terrestre más grande de Norteamérica. Un macho adulto puede superar con claridad los 800 o 900 kilos, y algunos ejemplares rozan cifras aún mayores. A la altura de la cruz puede imponerse con una presencia masiva, ancha, compacta. No es largo como un alce ni estilizado como un caballo. Es un bloque, y esa es la palabra clave, bloque. Su cuerpo está diseñado para absorber y generar impacto. Tiene un pecho enorme, un cuello reforzado por capas de músculo y una cabeza pesada que mantiene baja cuando se prepara para embestir. Los cuernos no son decorativos. Son cortos, gruesos y sólidos, ideales para enganchar, levantar o perforar si el ángulo es correcto. No necesita una técnica sofisticada. No depende de precisión milimétrica. Su estrategia es directa. Bajar la cabeza, cargar y transferir casi 1 tonelada de masa hacia adelante. Y aquí está el punto crítico. Un grizzly puede ser fuerte, pero su estilo de combate se basa en agarrar, golpear con las patas delanteras y morder cuando logra desequilibrar. No está construido para recibir de frente el impacto de un animal que pesa el doble y que acelera con todo su cuerpo detrás. Si el oso intenta atacar por delante y el bisonte reacciona con una carga limpia, el riesgo para el grizzly es altísimo. No hablamos solo de un empujón. Hablamos de costillas fracturadas, órganos dañados, pérdida inmediata de movilidad. Y en la naturaleza, perder movilidad equivale a sentencia. Por eso, cuando un grizzly se acerca a una manada, casi siempre selecciona crías, individuos jóvenes o animales debilitados. Rara vez se arriesga con un macho adulto sano que está de pie y atento. Porque si ese macho decide no retroceder, el combate deja de ser caza y se convierte en choque frontal. Y en un choque frontal, el bisonte tiene la ventaja estructural. Puede no ser un depredador, puede no buscar la pelea, pero si se ve obligado a pelear, tiene el peso, la potencia y la resistencia para convertir ese
Enfrentamiento en una derrota real para el oso. No es una victoria asegurada en todos los escenarios. Pero en igualdad de condiciones y especialmente de frente, el bisonte tiene todo lo necesario para ganar. Número 6. Alce. El alce es el gigante silencioso de los bosques del norte. No hace ruido innecesario, no vive en manadas compactas como el bisonte y no busca confrontaciones. Pero cuando lo ves de cerca, entiendes rápido que no es una presa fácil. Un macho grande puede superar los 600 kilos sin problema, y algunos individuos alcanzan cifras aún mayores. Sus patas son largas, sí, pero no frágiles. Son columnas musculosas diseñadas para sostener un cuerpo enorme y moverse por terrenos difíciles. Nieve profunda, pantanos, bosques cerrados. Y luego está la cornamenta. En temporada, un macho lleva sobre la cabeza una estructura ancha, pesada y rígida, que no es solo exhibición, es una herramienta de combate real. La utiliza contra otros machos con una violencia que puede romper huesos. Si engancha bien, puede empujar, desestabilizar e incluso perforar. Pero lo más peligroso del alce no es solo el tamaño ni las astas. Son sus patas. Un alce puede patear hacia adelante con las patas delanteras y hacia atrás con las traseras. Y no es un movimiento torpe. Es rápido, explosivo y directo al cráneo o al pecho del agresor. Una patada limpia puede fracturar el cráneo de un lobo, y también el de un oso si el impacto es correcto. A diferencia de otros herbívoros que huyen casi siempre, el alce tiene un comportamiento más impredecible. Si tiene espacio, se irá. Pero si se siente acorralado, especialmente una hembra con cría o un macho en época de celo, puede girarse y enfrentar la amenaza. Y ahí cambia todo. El grizzly necesita acercarse, agarrar, usar su peso para derribar y después morder en zonas críticas. El alce, en cambio, necesita mantener la distancia justa. No quiere lucha cuerpo a cuerpo. Quiere que el oso entre en su rango para castigarlo con una patada o un empujón con las astas. Si el oso calcula mal el ángulo o el momento y recibe un impacto en la cabeza, el cuello o el tórax, el combate puede terminar en cuestión de segundos, no por desgaste, por daño inmediato. Por eso, incluso siendo un depredador dominante, el grizzly rara vez se lanza sin evaluar. Observa, rodea, espera el momento adecuado, porque enfrentarse a un alce adulto sano no es una apuesta ligera. Aquí, un error no significa una cicatriz más. Significa quedar fuera del juego para siempre. Número 5. Tigre. Ahora entramos en terreno de depredador contra depredador. Aquí ya no hablamos de un herbívoro que se defiende. Hablamos de un cazador diseñado para matar. El tigre es uno de los grandes felinos más poderosos del planeta. Un macho grande puede superar los 250 o incluso 300 kilos, dependiendo de la subespecie. Es cierto que, en promedio, no alcanza el peso de un grizzly adulto grande. Pero el combate no siempre lo gana el más pesado. El tigre compensa esa diferencia con algo que el oso no tiene al mismo nivel. Precisión letal. Su cuerpo está hecho para la explosión. Músculos compactos, patas traseras potentes para impulsarse, garras, retráctiles afiladas y una mordida pensada para cerrar tráqueas. No pelea por resistencia. Pelea por ejecución. El tigre no intercambia golpes durante minutos esperando desgastar al rival. No le interesa ese escenario. Lo que busca es el momento exacto. El descuido. El ángulo muerto. Su especialidad es la emboscada. Ataca desde cobertura, reduce la distancia en segundos y coloca los colmillos en la garganta o en la nuca. La intención es clara. Cortar respiración, comprimir arterias, provocar pérdida rápida de conciencia. Es un método probado con presas grandes, algunas incluso más pesadas que él. Y el tigre lo sorprender al grizzly y posicionarse correctamente, puede terminar el enfrentamiento antes de que el oso consiga usar su peso completo. Porque una vez que el flujo de aire o sangre se interrumpe, la masa corporal deja de importar. Pero todo depende del primer movimiento. Si el ataque no es limpio, si el oso reacciona a tiempo y logra ponerse de pie, girarse y usar sus patas delanteras, la situación cambia. El grizzly tiene más masa y garras largas capaces de infligir daños devastadores en un solo zarpazo. En un combate frontal, prolongado, sin sorpresa, el tigre entra en territorio peligroso. No porque sea débil, sino porque el oso puede absorber daño y devolverlo con una potencia enorme. Por eso aquí no existe superioridad absoluta. Existe ventaja táctica. El tigre tiene la capacidad real de matar a un grizzly si ejecuta su estrategia perfecta. El grizzly tiene la capacidad real de aplastar al tigre si el combate se convierte en intercambio directo. En términos de capacidad pura, ambos pueden ganar.
Pero en cuestión de técnica para finalizar rápido, el tigre está completamente preparado. Número 4. Oso polar. Cuando hablamos del oso polar, hablamos del carnívoro terrestre más grande del planeta. No es una versión parecida al grizzly, es una versión llevada al extremo en términos de tamaño y especialización. Un macho adulto puede superar con claridad los 500 kilos, y algunos individuos alcanzan cifras aún mayores en condiciones óptimas. Su cuerpo es más alargado, su cuello más extendido y sus patas más grandes, adaptadas para desplazarse sobre hielo y nadar largas distancias. A simple vista puede parecer solo más grande, pero la diferencia no es solo tamaño, es enfoque evolutivo. El oso polar es un depredador casi exclusivamente carnívoro. No depende de bayas ni raíces, depende de carne y grasa. Y para conseguirla, caza focas adultas, animales fuertes, resbaladizos y perfectamente adaptados al frío extremo. Eso significa que su forma de pelear está orientada a sujetar, derribar y mantener el control sobre presas grandes que se resisten activamente. Vive en un entorno donde el error se paga caro. Si falla demasiadas veces, no come. Y si no come, no sobrevive. Esa presión constante moldea comportamiento y agresividad. En un enfrentamiento directo con un grizzly, el oso polar suele tener ventaja en masa corporal y en alcance. Sus extremidades delanteras pueden ser ligeramente más largas, lo que le da un rango de impacto mayor. Puede golpear primero o mantener distancia mientras presiona. Y cuando hablamos de dos animales tan similares en estructura y armas, garras, mordida, fuerza bruta, pequeños márgenes importan mucho. Un poco más de peso, un poco más de alcance, un poco más de presión en cada empuje. Eso puede inclinar la balanza. No significa que el grizzly no tenga opciones. El grizzly está acostumbrado a terrenos variados, a conflictos por territorio, a enfrentamientos con otros osos, tiene resistencia y carácter. Pero si ambos están en igualdad de condiciones físicas, sin sorpresa y sin terreno claramente favorable para uno de los dos, el oso polar parte con una ventaja estructural real. No es una diferencia abismal, es una diferencia suficiente. Número 3. Hipopótamo. El hipopótamo es una masa que empieza donde la mayoría de animales terminan. Incluso en su rango más ligero, supera los 1500 kilos y muchos ejemplares adultos pasan con facilidad las 2 toneladas. Es bajo, ancho y compacto, como si toda su fuerza estuviera concentrada a ras de suelo. No tiene la agilidad de un felino ni la resistencia para correr kilómetros, pero en corto alcance es sorprendentemente rápido. Puede acelerar lo suficiente como para cerrar distancia en segundos. Y cuando lo hace, no se mueve como un animal ligero, se mueve como un bloque que avanza. Su arma principal es clara, la mandíbula. Cuando abre la boca, no es una amenaza visual sin más. Es una estructura enorme equipada con colmillos que pueden superar fácilmente los 30 centímetros en machos grandes. No están pensados para morder y soltar. Están pensados para perforar, aplastar y desgarrar. La presión que puede ejercer al cerrar la mandíbula es brutal, suficiente para partir huesos gruesos y causar daños internos masivos en un solo movimiento. Y no necesita apuntar con precisión quirúrgica. Solo necesita cerrar con fuerza sobre una zona vital o sobre el torso. Además, su piel es gruesa, densa y resistente. No es invulnerable, pero sí reduce de forma considerable el efecto de arañazos superficiales. Las garras del grizzly pueden hacer daño, pero no penetran con la facilidad con la que lo harían en presas más ligeras. Aquí aparece el problema para el oso. El grizzly está diseñado para agarrar, desestabilizar y derribar, pero el hipopótamo es demasiado ancho, demasiado pesado y demasiado bajo como para ser volteado con facilidad. No hay cuello expuesto sencillo, no hay flanco fácil de controlar, y mientras el oso intenta encontrar un punto vulnerable, el hipopótamo solo necesita una apertura clara para cerrar la mandíbula. Una mordida bien colocada en el torso, el cuello o incluso una extremidad puede provocar daños irreversibles. Fracturas severas, hemorragias internas, incapacidad inmediata para continuar el combate. En este enfrentamiento no hablamos de un intercambio equilibrado. Hablamos de una diferencia estructural enorme. El grizzly es fuerte. Pero aquí la masa, la resistencia y la capacidad de daño inmediato del hipopótamo colocan la balanza claramente de un solo lado. Número 2. Rinoceronte blanco. El rinoceronte blanco puede superar sin dificultad las 2 toneladas de peso. Algunos machos grandes se acercan incluso más a ese límite. No es simplemente grande, es masivo. Su cuerpo es ancho, compacto y sostenido por patas gruesas que parecen columnas. No está hecho para maniobrar con delicadeza. Está hecho para resistir y avanzar. Su piel es gruesa, densa, como una armadura natural. No es impenetrable,
pero sí lo suficientemente resistente como para reducir el impacto de cortes superficiales. Las garras del grizzly podrían abrir heridas, pero no causarían un daño inmediato y decisivo antes de que el rinoceronte reaccione. Y luego está el elemento que cambia toda la ecuación. El cuerno. No es solo una protuberancia, es una estructura sólida, afilada y colocada exactamente en el punto de impacto frontal. Cuando el rinoceronte baja la cabeza y carga, ese cuerno se convierte en una lanza impulsada por más de 2 toneladas en movimiento. Es cierto que su vista no es la mejor del reino animal, pero no necesita ver con precisión milimétrica para ser peligroso. Si detecta movimiento, olor o vibración que interprete como amenaza, puede reaccionar con una carga directa, y esa carga no es simbólica, es contundente. El problema para el grizzly es estructural. El oso depende del agarre y del control cercano. Necesita envolver, tirar al suelo y morder, pero no puede empujar a un rinoceronte adulto sano. No tiene la masa para desequilibrarlo. No tiene el alcance para mantenerse fuera del rango del cuerno mientras inflige daño suficiente. Y mientras el grizzly intenta encontrar un punto vulnerable, el rinoceronte solo necesita conectar una vez. Una embestida bien dirigida puede perforar, lanzar por el aire o aplastar al oso contra el suelo. Incluso si el impacto no es letal al instante, el daño interno puede ser devastador. En un enfrentamiento directo, el rinoceronte tiene la capacidad clara de matar en segundos. El grizzly, en cambio, tendría enormes dificultades para hacer lo mismo antes de quedar expuesto. Aquí no se trata de valentía ni agresividad. Se trata de física. Número 1. Elefante africano. En el primer lugar está el animal terrestre más grande del planeta. Un elefante africano adulto puede superar con facilidad las 6 toneladas, y algunos machos alcanzan cifras aún mayores. Solo su presencia ya impone una diferencia abismal. No es una cuestión de centímetros o de unos cuantos kilos más. Es una diferencia de escala, pero no es solo tamaño. Tiene colmillos largos y sólidos que no solo sirven para escarbar o derribar árboles. En un enfrentamiento pueden perforar, levantar o lanzar por el aire a un oponente mucho más pequeño. Tiene patas gruesas, capaces de soportar toneladas de peso, que pueden aplastar con un solo pisotón si el rival cae o queda mal posicionado. Y luego está la trompa. No es un simple apéndice. Es un conjunto de miles de músculos que le permite empujar, agarrar, golpear y desestabilizar con precisión sorprendente. Puede apartar al oso, lanzarlo hacia un lado, o impedir que se acerque lo suficiente, como para morder en un punto crítico. El grizzly simplemente no tiene la masa ni el alcance necesarios para enfrentarse a un animal así en igualdad. Sus garras podrían causar heridas superficiales. Su mordida podría hacer daño si lograra una posición perfecta, pero conseguir esa posición ya es casi imposible frente a un cuerpo tan alto, tan pesado y tan estable. El elefante, en cambio, no necesita una secuencia compleja. Una embestida corta, un golpe lateral con la cabeza, un colmillo bien dirigido, un pisotón cuando el oso pierda el equilibrio. Cualquiera de esas acciones puede terminar el combate de forma inmediata. Aquí no hay un escenario realista en el que el grizzly tenga ventaja física. No hablamos de técnica contra técnica. Hablamos de una diferencia tan grande en masa y potencia que el margen desaparece. El grizzly es uno de los depredadores más impresionantes de Norteamérica. Es fuerte, resistente, capaz de imponerse en su territorio y de sobrevivir condiciones duras. Pero cuando lo enfrentamos a animales que duplican, triplican o incluso multiplican varias veces su peso, la ecuación cambia por completo. En la naturaleza, la fuerza siempre es relativa. Y por dominante que sea un depredador en su entorno, siempre existe alguien más grande. Ahora te lanzo la pregunta a ti. Después de ver todos estos enfrentamientos, ¿de verdad crees que el grizzly podría imponerse a alguno de ellos en un combate directo? Si tuvieras que apostar, ¿contra cuál de estos animales le darías más posibilidades? ¿Crees que el tigre podría sorprenderlo antes de que el oso reaccionara? ¿Piensas que el oso polar tendría siempre la ventaja por tamaño? ¿O crees que hemos subestimado la resistencia y agresividad del grizzly? Y vamos más allá. Si el terreno cambiara, si el combate fuera en nieve profunda, en bosque cerrado, en sabana abierta, ¿cambiaría tu decisión? La naturaleza no funciona con reglas fijas. Influyen el contexto, la edad, la experiencia, el momento exacto. Tal vez no estés de acuerdo con el orden. Tal vez cambiarías posiciones. Tal vez pondrías a otro animal en la lista. Déjalo en los comentarios. Quiero saber tu opinión. Porque al final, aunque la biomecánica y el peso importan, cada enfrentamiento tiene matices. Si te gustan este tipo de análisis directos, sin exageraciones y sin fantasía, suscríbete para no perderte más videos como este. Nos vemos en el próximo video.